Buenas tardes a todas las mujeres que nos acompañan. Si ya están dispuestas ahí en su corazón a escuchar, si ya están listas ahí, yo quiero invitarlas y agradecerles porque han dispuesto de ese tiempo para estar en comunión con nuestro Señor, para recibir esta palabra que viene de lo más profundo del corazón de Dios. Quiero invitarte a que puedas compartir el link de esta prédica y que me ayudes. Vamos a levantar una oración, un clamor a nuestro Dios. Sabemos que cuando un pueblo unido ora, el Señor responde en favor de su pueblo. Si estás lista ahí en tu corazón, te invito a que cierres tus ojos e inclines tu rostro en reverencia a Dios. Señor, sabemos que tú te estás moviendo en este tiempo, Dios. Sabemos que tú estás en cada vida, Señor, en cada corazón de aquellas mujeres que han dispuesto ese tiempo para venir a tu presencia, Señor, escuchar la palabra que viene de lo más profundo de tu corazón, Dios. Yo quiero pedirte, Señor, que seas tú transformando las vidas. Quiero pedirte que seas tú trayendo sanidad en los corazones, Señor, de las mujeres. Que seas tú trayendo paz, Señor, trayendo gozo, devolviendo el gozo, Señor, trayendo esa convicción, Señor, y aumentando la fe, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Amén. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, veo tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, veo tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré.
yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Sé que cuando un pueblo ora con fe, en un clamor, en un mismo sentir, milagros suceden, sanidad sucede. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Señor, dejamos ese tiempo en tus manos, Dios. Te pedimos que seas tú hablando a través de la vida
de doña Lupita, Señor, que nos viene a compartir, que trae esta palabra de lo más profundo de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya estamos aquí, han pasado 4 meses desde el confinamiento y se nos está haciendo una cosa tan eterna el no poder sociabilizar en ese tiempo, estar con el pueblo de Dios, que saben que los amamos, que nuestro deseo grande es estar juntos, pero bueno, de todas maneras estamos aquí. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios es Dios, Él sabe lo que hace y hay un propósito de Dios también en ese tiempo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que más bien está enfocado a la mujer, pero yo siento que debíamos tener como un mejor algo de matrimonios, porque aquí es un matrimonio y es un matrimonio que es usado por Dios, se llama una cooperadora valiosa para predicar el evangelio. Esta mujer, su nombre ha sido preservado en la historia, no solo en el Nuevo Testamento, sino aún en los monumentos. Esta mujer es una mujer muy especial. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos guíe en esta tarde, que Él venga, que Él tome mi vida, que yo sea su boca, que Él pueda hacer lo que tenga que hacer, lo que tenga que decir por medio de mí, y yo estoy dispuesta a ser usada por Dios. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que al abrir tus escrituras es tu boca que nos habla, mi Dios, y queremos que tú nos hables. Solamente soy un instrumento en tus preciosas manos. Úsame para tu gloria, úsame para llevar tu palabra, para enseñar tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el Nuevo Testamento hablamos de esta mujer y hay monumentos en honor a ella. Esto es prueba de que era una mujer notable, distinguida. El hecho de su nombre sea mencionado en varias ocasiones antes que el de su marido, dice mucho de su carácter. Y normalmente nosotros, como Dios nos enseña que primero es el hombre y después la mujer, aun cuando las bodas, cuando se hacen las invitaciones, ponemos primero al hombre y después ponemos a la mujer. Y porque pues así es el propósito de Dios, pero pues Dios tiene tantas cosas en la Biblia que tal vez era una mujer también con este carácter bien definido en ella y que podía trabajar hombro con hombro en la predicación del evangelio junto a su esposo. Realmente es una historia apasionante de un matrimonio. Más bien, si yo quiero hablar de esa mujer, tengo que hablar forzosamente del hombre. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 18 del 1 al 4. Hechos 18 del 1 al 4, y dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allá a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando dice discutía es porque ellos iban y predicaban el evangelio, y vemos aquí a esta mujer que junto con su esposo los encuentra Pablo. Y Pablo sale de Atenas, se viene a Corinto, y ellos estaban viviendo en Italia, en Roma, Italia, y cuentan la historia que por los años 50, cuando el emperador Claudio
desterró a todos los judíos de aquella ciudad. Priscila y Aquila dejaron Roma y se dirigieron a Asia Menor, llegando a Corinto. Entonces, vemos cómo fue esta historia. Aquí nos confirma que como un matrimonio eran colaboradores en Cristo en la obra de Dios. Qué interesante poder ver que eran como matrimonios colaboradores en la obra de Dios. Y yo te quiero decir, mujer, en este tiempo, yo no sé, a veces no entendemos. Anoche yo le preguntaba a Dios y le decía: Dios, hay cosas que no logro entender y mi mente no logra entender el por qué esto, por qué el otro, pero a veces nosotros vemos nada más las cosas así, hasta donde dan nuestros ojos. Pero cuando Dios nos mueve a otro lugar o nos cierra puertas por acá, nos cierra puertas por allá, y nos lleva a otro lugar, pregúntale cuál es su propósito. Es seguro que Dios tiene un propósito. El por qué cerró esta puerta, el por qué me fue mal aquí, el por qué me tengo que mover. Hay un propósito. Pregúntale a Dios cuál es el propósito. Nosotros tenemos un Dios que dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero también dice que siempre hay un propósito para Él, para usar nuestras vidas. Entonces, este matrimonio eran muy trabajadores. La mujer trabajaba hombro con hombro en la predicación del Evangelio, junto con su esposo Aquila. Entonces, podemos ver aquí esas características de esta pareja, de este matrimonio, pero de esta mujer que lo menciona la Biblia como primero a veces en algunas citas. Y aquí nos confirma que como matrimonio eran colaboradores en Cristo, en la obra de Dios. Mujeres, nosotras jugamos un papel muy importante para animar al esposo a seguir sirviendo. Nosotras como mujeres, de veras, por eso dice Dios que mandó la ayuda idónea para él, porque nosotros teníamos que ser una ayuda antes de no conocer a Jesús, pero después de conocer a Jesús, para el servicio, para animar al esposo a seguir sirviendo. Porque mujer, si tú bajas la guardia en servir, tu esposo se desanima y si deja de servir, su vida espiritual corre peligro. De veras, no es un juego. El hecho de venir a Dios, el hecho de que nosotras las mujeres tenemos que estar siempre apoyándolos, ayudándoles, llevándoles la palabra, animándoles, animándolos a servir. Porque si ellos dejan de servir, ahí está el peligro. Volverlos será difícil, porque a veces el corazón se enfría. Es muy fácil dejar de servir. Cuando estamos sirviendo, tenemos un compromiso con Dios, tenemos un compromiso que cumplir. Y a veces nosotras, como mujeres, somos muy insensatas y comenzamos a quejarnos de todo y de los hermanos de la iglesia y empezamos a ver el punto negro en la hoja blanca, ¿verdad? Y empezamos así a ser tan insensatas que empezamos a hablar de un hermano y comenzamos a dañar nuestro núcleo familiar, y tus hijos también pueden entrar en este desánimo. Mujer, yo sé que muchas veces por nosotras, a veces el matrimonio se va por la borda. Los hijos toman un camino aparte, el hombre toma un camino aparte, y puede ser que yo le pueda estar hablando a una mujer ahora, pero ¿saben qué? También le estoy hablando a los hombres. Muchos hombres provocan esto: no, yo no quiero la iglesia, y no, yo no quiero la iglesia, prefiero esto y prefiero el otro, y ya no vamos ese domingo, y el otro domingo se nos presenta el fútbol, el otro domingo otra vez fútbol y otra vez, y entonces a tal grado
que nos vamos alejando y vamos dejando nuestra prioridad de servir a Dios para empezar empiece a ocupar otras cosas. Y entonces, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, cuando nos escoge, es porque quiere que juntos, como parejas, como esposos, caminemos en la obra de Dios. Y donde Dios te plantó, ahí quédate. Si te plantó en Convivencia Cristiana, quédate en Convivencia Cristiana. Sirve en Convivencia Cristiana. Yo he visto matrimonios aquí fieles a Dios, pero he visto matrimonios también que caminaban con Dios y eran un fuego en Dios y servían a Dios con todo su corazón. Pero ya sea que la mujer o el hombre empezó a ser piedra de tropiezo para el otro, se enfriaron y hasta pueden terminar con su matrimonio. Y por eso yo estaba hablando solamente para mujeres, pero yo creo que tenemos que llevar el enfoque al matrimonio, aprovechando que estamos al aire, que podemos hablar también al hombre. Tal vez si estuviéramos en otro lado, podemos hablar solamente a las mujeres, pero aquí podemos ver que el matrimonio iba a la par. Dice que somos como una yunta de bueyes, ¿no? Uno jala y el otro jala y ahí vamos. Aunque sea muy difícil la situación en la vida, en la economía, en lo que sea, vamos, pero vamos caminando. Y mujer, jugamos un papel muy importante. Anima a tu esposo. Dile, vamos a servir. Vamos a hacer lo que dice Dios. El llamado que Dios tiene para nosotros. El por qué estamos aquí en Yajalón. ¿Cuál es el propósito? El por qué estamos situados en Convivencia Cristiana. Hay un propósito de Dios. O el por qué Dios te llevó de México y te llevó a otro lugar. Es que Dios tiene propósitos para ti. A donde tú me estés escuchando, Dios tiene propósitos para ti. Anoche lo que le preguntaba a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios hablaba a mi corazón y me decía, hay un propósito. Hay un propósito. Y luego vengo y estaba estudiando la palabra y ellos vivían en Italia. Pero llega este hombre, Claudio, y los saca había mandado a todos los judíos que salieran de Roma y entonces salieron. Pero salieron con un propósito. Ahorita vamos a ver el propósito. Era para servir. Estamos viendo el propósito, perdón. Era para servir ahí en Corinto, donde Dios los había llevado. Entonces vemos esto, que Dios ahí los empieza conocen a Pablo también en ese lugar y empezaron a hacer trabajos también, trabajaban juntos y fue el oficio de ellos era hacer tiendas y el día de reposo persuadían a los judíos y a los griegos. Entonces ellos tenían oportunidad de llevar el evangelio a otras personas, a los griegos y a los judíos. No nos podemos nosotros quedar hasta aquí nada más. Tenemos mucho que dar. Estoy segura que donde tú estás parada tienes mucho que dar. Estoy seguro que hombre, a donde tú estás tienes mucho que dar. Hay mucho que dar en nuestra vida. Pero lo importante es lo que dice la palabra. Lo importante es lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí esta pareja y nosotros no nos podemos quejar por todo porque corremos el riesgo de que nuestros esposos y nuestros hijos se desvíen de la palabra de Dios. Y pues en esta cita el apóstol Pablo hace voy a tocar Romanos. El libro de Romanos, en el libro de Romanos encontramos, ¿en dónde estoy? Espérenme tantito que perdí mis apuntes y no encuentro algo que necesito. Aquí estoy. En el libro de Romanos 16, 3, 5, dice, saluda. Aquí vemos
que pone primero: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a las cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Estamos hablando de Romanos 16, 3, 5. ¿Y qué podemos encontrar aquí, en esta cita? Que es el apóstol Pablo, que hace hincapié de la iglesia de su casa, dice, sino también todas las iglesias de los gentiles saluden también a la iglesia de su casa. Entonces vemos aquí que ellos tenían una iglesia en casa, lo que hoy día le llamamos nosotros reuniones de hogar en casa. Y ellos tenían una iglesia en casa. Hoy día abrir las casas para las reuniones de hogar es muy difícil. La mayoría de creyentes están cerrados para compartir su casa. Están completamente cerrados para compartir su casa. A veces yo he escuchado personas que dicen: ay, Dios, por favor, dame una casa, y el día que yo tenga una casa, yo la voy a abrir para ti. ¿Y sabes qué? Dios les da su casa y no la abren. ¿Sí? Porque a veces nos enlazamos con los dichos de nuestra boca y por eso vienen a veces problemas a nuestra vida y problemas, porque Dios tiene un propósito, que como matrimonio empecemos a servir a Dios, y como mujer empieces a animar a tu esposo y decirle: oye, quiero abrir mi casa. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Moni, mi nuera. Yo nunca he escuchado una queja de la boca de ella, de la iglesia en casa. Y es mucho tiempo la iglesia en casa y que ellos tienen. Y nunca he escuchado en ella algo de decir: no, se levanta temprano, y si pueden, si la gente, como hay equipos para limpieza, pero cuando no hay equipos de limpieza, ella se levanta y ella hace su casa y está lista, porque en la casa de ellos tienen la iglesia, porque no pueden pagar 2 rentas, ¿no? Están empezando la iglesia, pero la mujer es territorial, la mujer hace su marca territorio. El hombre no, el hombre es como que sale más y no le importa si alguien llega a su casa. Es más, invitan a comer. De repente mis hijos me llegaban con personas a mi casa y mi esposo todavía sigue practicando lo mismo para desayunar, para comer, para cenar. Pero las mujeres somos muy territoriales, decimos: mi casa, mis hijos, mi esposo. Pero aquí vemos en Priscila una mujer que estaba dispuesta a tener en su casa una iglesia. Una de mis hijas, yo sé que Luis y Anaí tienen el mismo corazón también, pero pues ellos viven en unas casitas un poco más pequeñas. Pero una de mis hijas oraba a Dios y primero llegó a una casa que era de ellos, creo, y luego se fueron a otra casa que compraron más en las alturas, y luego ella dijo: Señor, yo quiero una casa grande, Señor, yo quiero una casa grande para poder servir. Entonces yo dije: igual se está enlazando a los dichos de su boca, y Señor, yo te pido que ella pueda cumplir lo que ella te está pidiendo. Sabes, de una manera sobrenatural, de una manera así milagrosamente encontraron un terreno grandísimo, una casa amplia, con un lugar bonito, y abren su casa para matrimonios, abren su casa para jóvenes, abren su casa para el servicio de la iglesia, abren su casa para hospedar. Entonces, cuando Dios nos da algo, es porque Él quiere
que tú abras tu casa. Y tú puedes decir, es que mi casa es muy chiquita, pero yo le pedí a Dios, pero está muy chiquita. ¿Sabes qué? No importa si nos hacemos nuegaritos ahí todos unidos, pero abre tu casa. Es una bendición abrir tu casa. Y leímos ahorita, creo que leímos Romanos 16, 3, 5, pero vamos a leer Primera de Corintios 16, 19. Primera de Corintios 16, 19. Y dice, la iglesia de Asia les saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, les saludan en el Señor. En esta les mandaban saludos en Romanos, pero ya en el libro de Corintios, ellos están mandando saludos a los de Asia, están mandando saludos a Aquila y Priscila, junto con la iglesia que está en su casa. Les saludan en el Señor. Qué bonito poder hablar así de nuestro Dios, ¿verdad? Te saludo en el amor del Señor. Te saludo en el amor de Dios. El vocabulario, ¿verdad? De hablar de lo que nos dice la Biblia. Es bien hermoso poder ver en nuestra vida que podemos servir en algo en el reino de Dios. Y bueno, si tú abres tu casa, va a ser de gran bendición. Fíjate que les decía que es un poco difícil, porque las mujeres somos territoriales. Pero cuando en tu corazón está ese deseo, no importa que tu casa sea chiquita, no importa que sea en el techo de tu casa, aquí hay jalón, hay muchas casas. Es más, hay una casa en el bosque de la China, en el bosque hay una casa que no viene el Señor a la iglesia, para nada, todavía no se ha afianzado en Dios. Pero ese matrimonio cada domingo tiene abierta su casa y va un grupo de aquí de la iglesia, hombres preparados para llevarles el evangelio en esa casita, y ya han pasado un buen tiempo y ellos siguen abriendo su casa y no son creyentes, pero les gusta escuchar la palabra. Y yo sé que Dios los está enamorando, yo sé que ellos son para Cristo. Es un matrimonio un matrimonio bendecido por Dios, y ellos no han cerrado su casa. Por nada han cerrado su casa. Entonces, ¿qué más si tú y yo conocemos a Dios? Abre tu casa, pon una iglesia en tu casa, porque el evangelio va a expandirse más rápido. Más rápido, ¿por qué? Porque estás invitando a tu mamá tal vez que no es creyente, o tu papá que no es creyente, o tus amigos, tus vecinos y todo, y entonces van a llegar y se van a enamorar de Dios. Ese era el trabajo que hacía Priscila y Aquila y Priscila, ¿verdad? Era un matrimonio bien. Y muchas veces, cuando cerramos nuestra casa, cerramos la bendición de Dios. Para la bendición de Dios hay algo que tú te las haces en el dicho de tu boca, la voy a abrir, y después no la abres. Más vale no prometer que prometer y no cumplir, dice la Biblia. Entonces, no importa que esté chiquito, entonces si tú cierras tu casa después de haberla abierto para llevar el evangelio, para predicar el evangelio, se cierran las bendiciones. Te lo digo en serio, se cierran las bendiciones. Las bendiciones no empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque tú cerraste el canal de bendición, cerrando tu casa. Y nuestra casa tiene que ser dedicada a Dios, completamente dedicada a Dios. Y si te cuento un poco de historia de nuestras vidas, de cómo venimos nosotros al evangelio, de cómo estábamos ya yéndonos por un camino equivocado, Dios nos alcanza por medio de un amigo, y nos enamoramos de Dios, pero sabes,
te voy a contar un poquito de mi historia, de nuestra historia, de Mayito y mía. La iglesia, Convivencia Cristiana, para que sepas de dónde venimos, la iglesia de Convivencia Cristiana, nuestros maestros, que eran también nuestros pastores, era una pareja ya de adultos mayores. La primera iglesia comenzó en una sala. Ahí en esa sala nos reuníamos para adorar a Dios los domingos, y había una reunión en miércoles para no enfriarnos. Era mi esposo, eran mis hijos, mis dos hijitos, Mario y Anaí, y era yo. Y después vino Luis y vino Laura, porque yo siempre estuve muy rápida para los hijos, de 2 años, y entonces, menos Mario y Anaí, que fue 1 año. Y entonces, tremendo esto. Y ahí en esa sala se ponían los dos ancianos, las dos personas adultas, don Enrique y doña Evelyn, para los que los conocieran. Era una persona que la señora tocaba el piano, y a veces don Enrique tocaba el acordeón, y nos empezó a enseñar coritos para adorar a Dios. Una parte tan bonita de la historia, de nuestra historia, de cómo comenzamos en esa sala, de que pasó 1 año, pasó otro año, y ellos empezaron a enseñarnos la palabra de Dios. Y detrás de su casa, estaba la sala, detrás de su casa tenían una galera, así nada más, y pusieron unos mesabancos, y ahí íbamos cada tiempo para aprender la palabra de Dios, y nos instruían la palabra de Dios, y eran unas personas apasionadas. El Señor se dedicaba a instruir en la palabra, y la señora doña Evelyn se dedicaba a llevar la palabra con su Biblia debajo del brazo o en su bolsita, y se iba a las calles a predicar la palabra, a llevar la palabra, y después empezaba a añadir a la iglesia, porque ya tenía la iglesia en la sala de su casa, y empezó a llegar Aida, Eloísa, Betty, Carmita, son las Osunas, no son Osunas, no, son Gutiérrez, las Gutiérrez. Entonces ellas vinieron también a la iglesia, y después vino Adelita, y después vino David, y después vino Héctor y Caro, y así empezó la iglesia. Empezó en una sala de una casa, pero la mujer era chispa. Ella iba casa por casa y fue llevando el evangelio. A mi tía Gloria le llevó el evangelio. Ella tiene una historia hermosa, mi tía Gloria, tremenda, que un día le tocan la puerta y dijo, dile que no estoy, es doña Evelyn, por favor dile que no estoy. Tía, te voy a ventanear un poco, pero tiene esas mesas que tienen mantel hasta el piso. Entonces ella escuchó que la niña dijo, mi mamá no está, una de las nenas, porque su mamá le había dicho. Entonces, porque no quería escuchar el evangelio, o no estaba, no era tal vez el momento, o no quería escuchar la palabra. Entonces dijo la señora, no importa, me dejas pasar y yo te voy a hablar de la palabra de Dios. Va a ser un chiquitito, dice. Y se metió mi tía debajo de la mesa, y la señora pasó y le predicó la palabra a la hijita, y la llevó a los pies de Jesús. Y mi tía abajo estaba repitiendo también, yo te recibo, Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, pero ya que se vaya, ¿no? Entonces fue de esa manera que esta familia Pinto Yáñez vino a los pies de Jesús, gracias a una mujer que insistía en el evangelio. Y hoy día están aquí sus hijitos, una bendición. Amamos a esos niños, los vimos crecer en el evangelio y físicamente también. Y mi tía, mi gran amiga. Entonces podemos ver, y su esposo al final de sus días
vino a los pies de Jesús también. Entonces podemos ver los propósitos que Dios tiene por una mujer. Y bueno, esa es una historia muy bonita. Y entonces comenzamos, les dije, en una sala, tomábamos clases en una galera, pero ¿sabes cómo terminó? La historia de nuestros maestros, de nuestros pastores, luego terminó en una recámara, porque ya la señora enfermaba de repente y él enfermaba, ya estaba, sus piernitas ya no daban para caminar más. Terminó en una recámara, ella acostada, creo que se había roto un pie, algo pasó y se ponía su tecladito aquí y entonces seguía tocando y seguíamos cantando y el Señor nos seguía predicando y don Enrique nos seguía predicando. Terminamos en una recámara, pues ya eran muy adultos y entonces después se enfermaron. Antes de que dejaran a Mayito como el sucesor de don Enrique, y le dice: Mario, me voy, pero he visto que eres un hombre, un varón aprobado. He orado a Dios para dejar a alguien en la obra de Cristo aquí en Yajalón. Y yo siento que tú eres el indicado para quedar aquí. Y mira, cuando ellos se fueron pensamos que iban a volver. Invirtieron años con nosotros, en su casa, en la iglesia, en su casa, porque tampoco podían, yo creo, pagar otro lugar porque habíamos crecido. Entonces, cuando ellos se van, nosotros nunca tuvimos una iglesia en la casa, solo abríamos para las reuniones así de cumpleañitos, de hogar tal vez, pero las reuniones más bien eran... Dios tan bueno nos regaló teníamos ya una bodega que era para la compra de café y entonces en el corazón de mi esposo dijo: oye, pero ¿por qué no ponemos la iglesia aquí? Entonces la iglesia comenzó en una bodega. Esa es una historia, ¿verdad? Después van a contar ustedes su historia, pero esa es una historia. Y comenzamos en una bodega por el Panteón y no le decíamos la congre, no le decíamos la iglesia, le decíamos la bodega. En la bodega, en la bodega, en la bodega. Y después Dios nos trajo a este hangar, ¿verdad? Este es un hangar. Y aquí estamos. Y hablando más de la palabra y enamorándonos cada día más de Dios. Y así comenzó la iglesia. Cuando ellos se enfermaron, Mayito vino como el sucesor de don Enrique. Y a veces nosotros pensamos, y el día que nosotros... ¿quién va a ser el que se va a quedar? Yo creo que si me estás escuchando, probablemente seas tú, tu esposa y tú, no sé quién. Pero así es, y empezamos las cosas con el Evangelio. Ellos tenían a su favor un buen matrimonio, Priscila y Aquila, ayudando a crecer a otros en el Evangelio. Creo sin lugar a duda que ella tenía un corazón de madre, alejada de egoísmo y egocentrismo. Y esto lo podía decir un hombre que se llama Apolos, un hombre natural de Alejandría. Este hombre, Apolos, vino también ahí a Corinto a predicar el Evangelio. Lo vamos a leer para que la verdad... Creo que tenemos el tiempo todavía. Creo que tenemos buen tiempo. Sí, tenemos buen tiempo. Llevamos. Y vemos aquí a este hombre. Estamos en Hechos, ¿verdad? En Hechos 24, Hechos 18, ahí donde estábamos, 24 y 26. Al 26 dice: llegó entonces en Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. No era cualquier cosa, era un hombre poderoso en las Escrituras. Aparte tenía una elocuencia tremenda que posiblemente los podía amedrentar a estos. Quizás somos más sencillitos. Y este hombre viene
viene de Alejandría y es muy elocuente, es poderoso en las Escrituras. Y él había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era lo único que él conocía. No conocía el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, estos, en vez de sentirse como que, ay, me vienen a invadir mi espacio, y viene este hombre tan elocuente, tan poderoso en la palabra, y entonces, ¿sabes qué hicieron ellos? Ellos agarraron, y en el versículo 26 dice, y comenzó a hablar. Bueno, que nada más solamente conoció el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila, otra vez le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Ellos le dijeron, ¿sabes qué? Prácticamente le dijeron, aunque él hablaba con denuedo, ellos sabían que la estaba regando, posiblemente tal vez la estaba regando, estaba diciendo cosas que no eran como decía la Biblia. Y con amor de padres lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces le ayudaron a crecer en la fe, no se burlaron de él. Entonces, cuando tú abras tu casa, abre tu casa. Fíjate que aquí en Yajalón hay muchas casas que se abren, gracias a Dios, de parte de Convivencia Cristiana. Pero una ocasión nos tocó una persona que abrió su casa, pero algo sucedió en su baño nuevo. Y tú sabes, llevan niños. Y entonces me dijo, ay, ¿sabes qué? Me gusta abrir mi casa, pero pues hay que decirle a fulanita y tal que no traiga a su hijita. Y esa fulanita y tal no tenía con quién dejar a su hijita. Entonces tenía que llevarla. Y tú sabes, cuando tú abres tu casa tienes que estar preparada, que se te rompa tu taza favorita, a que te tapen el baño, a que te rompan los platos, a que quede sucio y después vas a limpiar. Porque la verdad, aunque se digne a lavar y toda la cosa, queda sucio. Pero no importa, tú hazlo, porque no estás sirviendo al hombre, tú estás sirviendo a Dios. Y entonces esas cosas, una vez mi esposito, una casa grande, Dios les trajo a una pareja una casa grande, bonita, y de repente el hombre invitó ese día a una reunión de matrimonios y entonces mi esposito dijo, ay, qué bueno que Dios te dio ese lugar. Y mira, qué bueno y gracias por invitarnos, pero quedaría muy bueno aquí reuniones de varones cada tiempo. Y dijo, no va a haber otro tiempo, es solamente hoy, porque estamos inaugurando. Y sabes, como una cubeta de agua fría, ¿no? Para mi esposito, ¿no? Se hizo así chiquitito. Pero realmente si Dios te bendice con algo, ábrelo para reunión de hogar, ábrelo para adolescente, ábrelo para jóvenes, abre, y la bendición va a fluir tremendamente. Y vemos aquí este matrimonio, ¿no? Que estaba sirviendo, ayudando a otros a crecer en la fe, como lo hicieron nuestros maestros. Nos ayudaron a crecer en la fe y te puedo decir que para mí es un privilegio el poder servir a Dios, el poder estar aquí. No sé cuántos, yo digo que tengo 43 años de casada, vivimos 4 años cuando ya nos estábamos divorciando y luego que empezamos a servir era 38, 37 años. Mis hijos crecieron ya en el servicio de Dios, ayudaban en la obra de Dios también a ser maestros de niños y nos ayudaron mucho mis hijos, la verdad, una bendición poder hablar de ellos. Y aquí vemos a este matrimonio. Entonces, varón, anima a tu esposa. Si tú la desanimas,
tienes mucho que perder. Mujer, anima a tu esposo. Si tú lo desanimas, igual, pierdes mucho también. No hay nada mejor que estar metidos bajo la nube y la cobertura de Dios. Ese es lo mejor que puede haber. Porque problemas van a haber, cosas que no nos guste van a haber, cosas que la gente no le guste de mí o que alguna... Pero tenemos que empezar a hacer empatía con la gente para crecer en el Evangelio. No me importa si me saludan, no me saludan, lo que sea. ¿Qué importa? Yo no sirvo al hombre, yo sirvo al Rey de Reyes. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestro corazón, apasionarnos por el Dios que nos dio la vida, el Dios que murió por ti, el Dios Padre que dio a su Hijo unigénito en muerte para ti y para mí, para el perdón de nuestros pecados. Y luego Jesucristo diciendo, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar otro consolador. No les voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que se nos rompa la mejor taza, que se nos rompa el mejor platillo, platos, ¿qué cosas tenemos? Pero el servir a Dios es un privilegio, es lo mejor que puede haber. Entonces, en Roma hay un cementerio que se llama Priscila, una de las más antiguas catacumbas de Roma, lleva el nombre de Priscila. ¿Por qué no le pusieron Aquila? Posiblemente Aquila daba la palabra y estaba ahí Aquila. Seguro que era un buen hombre también para poder tener ese tipo de mujer. Era un buen hombre. Dice que si quieres conocer cómo es el hombre, fíjate en la cara de la mujer. Si trae sonrisas, si tiene alegría, si es contenta ella, entonces puedes saber que es un buen hombre. Y entonces, porque le pusieron Priscila, ¿no? Y Titubios, Priscila, se llama una iglesia situada en la avenida Aventina en Roma. Hay una iglesia. Así que cuando vayan a Roma, busquen avenida Aventina. Y ahí está. La iglesia permanece y la catacumba todavía del cementerio que se llama Priscila. ¿Por qué mujer? No lo sé, pero seguramente Dios nos quiere usar a ti y a mí para expandir el Evangelio a donde tú quieras, a donde Dios te quiera llevar o a donde tú estás situada ahora. Y dice, ¿recuerdan a la gente del siglo XX, a una mujer que vivió el principio de esta era, a la cual Tertuliano la llamó la mujer que predicó el Evangelio? ¿Sabes por qué? Era muy normal que el hombre llevara el Evangelio, pero la mujer no. Pero aquí era la mujer. Y doña Evelyn era la que ganaba las almas y don Enrique era el que nos predicaba y nos enseñaba el Evangelio. Así es como nosotros vamos a caminar como matrimonios. Y matrimonios en Cristo Jesús. Y así se llamó la mujer que predicó el Evangelio. Ellos llegaron a Corinto poco antes que llegara Pablo, y Pablo les puso el ojo. Pablo tuvo confianza en este matrimonio y quiso dedicar su vida a ellos a fin de que el Evangelio pudiera ser mejor esparcido por medio de ellos. Y como verás, las mujeres jugamos un papel muy importante. Pablo tuvo buen ojo en ver esto. Seguramente que vio el matrimonio de ellos. Estos me pueden servir para el Evangelio aquí. Y entonces vemos que las mujeres jugamos un papel muy importante en la sociedad. En la sociedad. Llámese esposa del presidente de la República, llámese esposa de gobernadores, de presidentes municipales. Quiero decirte una cosa. Muchas veces nosotros, estamos en un municipio chiquito, ¿va?
Y cada 3 años empiezan las contiendas electorales. Pero ¿sabes en qué me fijo yo? Y yo creo que muchas personas se fijan en la esposa. En la esposa. Muchas veces no han llegado al poder y se llenaron de vanagloria. Y dices, o la esposa tiene que tener un carisma, tiene que tener algo especial para que la gente diga, voy a votar por él, porque su esposa, donde me ve, me saluda. No solamente cuando estoy en la contienda electoral, ¿no? Porque muchas veces en las contiendas electorales nos sale la mejor sonrisa y nos salen los mejores abrazos y besamos y todo. Pero muchos han perdido, porque ellos pueden tener un carisma bien, pero la esposa no. Entonces fíjate en el esposo, en el que va a ser, pero también fíjate en quién es su esposa. Y aguas, si quieres ser presidente, ten un bonito matrimonio y sácale la sonrisa a tu esposa y hazla que brille, no la opaques, hazla que brille y seguro que van a votar por ti. Si nos fijamos en la mujer, nos fijamos en el matrimonio, pero la mujer juega un papel muy importante en eso. Cada vez que hablan de mi papá, tienen que hablar de las virtudes de mi mamá. Entonces, cada vez que hablen de Luisito, tienen que hablar de las virtudes de Pati. Un matrimonio que sirve con un corazón siempre dispuestos, hablando. Ya llega el tiempo, ¿qué hay que hacer? Y dice uno, qué bendición poder tener ese tipo de personas como Jorgito y Leslie. No, Lim. Está soltero todavía. Pero él está siempre dispuesto. ¿En qué puedo servir? Ya no está Yair, ¿va? Está nuevito Yair, pero está también ya sirviendo. Entonces, llámese esposas de gobernadores, de presidentes de la República, de presidentes municipales, esposas de pastores, jugamos un papel muy importante. Muchas veces como esposas de pastores somos más conflictivas que cualquier cosa. Entonces, Dios tiene que escoger personas que puedan amar a Dios y puedan servir en la obra de Dios con un corazón dispuestos. Así que ustedes me van a poner ahí la tachita o la palomita, ¿verdad? Y vamos a terminar con Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, que pudiéramos hablar como habla el apóstol Pablo en esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si Dios te trajo al Evangelio, no es para que te engordes espiritualmente, es para que des y puedas enseñar a otros y empiecen a crecer, a otros a crecer, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Así es lo que quiere Dios que nosotros vayamos. Y segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras. Qué interesante que nos pueda hablar. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Sabes? Porque hoy día ya no está la sana palabra, pero nosotros queremos seguir estando en la palabra, en la sana palabra, en las escrituras. Nada de mí, solo de Dios, solo lo que dice Dios. Entonces, las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Qué bonito. Entonces, creo que aprendimos mucho en esta noche. Tenemos que dejar huella, un buen legado de fe en nuestros hijos, para que los que están aquí puedan contar la historia que comenzaron la iglesia en un hangar y después nos pasamos a un lugar mucho mejor con hectáreas de terrenos, ¿verdad? Con canchas y toda la cosa y lugar de esparcimiento. Es una historia que tenemos que dejar. Bueno, les voy a decir que el significado de su nombre, el nombre de Priscila, quiere decir aquella que es bella
y servicial y venerable. Y realmente con eso los dejo. Terminamos. Vamos a darle, antes de darle gracias a Dios por ese tiempo, el mes pasado Mayrita se llevó el labial, antepasado, este mes pasado se lo llevó, Mónica se llevó el brazalete y pues tenemos otro labial. Y la pregunta es, ¿cómo se llamó ¿es el emperador o el hombre que los sacó de Italia, y el emperador que los desterró de Roma? Y esa ahí queda en el canal. Ustedes por favor pueden mandar quién era, y ese labial se va para la mujer que lo diga. Si es de Tuxtla, de donde sea, le podemos enviar. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Eres bueno, y gracias por poder hablar tu palabra. Te alabo, Dios, porque eres bueno, y bendice a cada matrimonio. Señor, hablamos de mujeres, pero queremos que tú bendigas a los matrimonios, porque de esta manera el evangelio va a crecer mucho más rápido, mi Dios. Gracias te damos, Dios, por esta oportunidad, Dios, de poder hablar tu palabra. Amén.